En el tiempo y en el espacio, Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas sean a la edición del programa Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, el espacio creado por Estéreo 100 para conversar acerca de los tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de haber sido fundada la ciudad de Quetzaltenango. Saludo con mucho gusto también a mi amigo Raúl Isás, buenas noches. Gracias, Maynor, buenas noches y buenas noches, don Benildo. Bienvenido a este programa y hoy creo que vamos a tocar un tópico, un tema muy interesante, lo que ha sido la educación y lo que ha sido la oportunidad de suroccidente de tener escuelas, institutos tecnológicos, universidades ya radicadas desde 2 siglos atrás. ¿Verdad? Bienvenido, don Benildo. Muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches, saludo con mucho gusto a mi buen amigo también, el licenciado Benildo Molina. Gracias, licenciado Benildo, por aceptar nuestra invitación. Si le parece, comencemos hablando de la educación de un territorio, de un lugar como el de Quetzaltenango, en el ámbito de lo que es la historia de la llegada, de la colonización, pues, digamos, de la llegada de los españoles a estas tierras. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia respecto a esa marca, a esa etiqueta de un lugar para la educación que tiene Quetzaltenango, la Quetzaltenango de hoy día? Bien, gracias, maestro Maynor. Un saludo muy especial a la gran audiencia. En verdad que es un honor para mí estar con ustedes. En ocasión de conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad de Quetzaltenango, tendríamos que reconocer que el pueblo de Quetzaltenango existe desde antes de la llegada de los colonizadores o invasores españoles. Como lo veníamos platicando afuera de cámaras, lo reconoce Bernal Díaz del Castillo en su obra La verdadera y notable relación del descubrimiento y conquista de Nueva España y Guatemala. Él afirma que Pedro de Alvarado, que se creía todo un Alejandro Macedonio, se fue al sur de México a conquistar todos los pueblos, y al pasar por las regiones de México, todos los habitantes se declaraban vasallos de su majestad. Pero al llegar a la redonda de Santa María, del volcán, ya había un grupo de quichés que no lo dejaron pasar y tuvo su primer encuentro, su primera batalla. Y dice que después él afirma con estas palabras: y va camino a un recio pueblo que se dice Quetzaltenango. Ya reconocían el nombre de Quetzaltenango en ese momento de la invasión. Claro, lógico está, narra más adelante el encuentro con Tecumumán, las reacciones que tiene Tecumumán aquí en los llanos de Urbina y de Olintepeque. Narra muy bien cuando el río se convierte en sangre y dice que los habitantes le llaman Chequijel. Y hay que reconocer que Quetzaltenango vivía a los alrededores de una laguna. Toda la zona 2 era una laguna y lo afirma Bernal Díaz del Castillo cuando dice que Pedro de Alvarado da la orden de tomar el puerto. Entonces hay una laguna y por eso le llamaban Culajá, que quiere decir garganta de agua. Esa laguna que por el asolvamiento se convirtió en ciénaga a finales del siglo. En la segunda, los 50 años del siglo pasado, los últimos 50 años se convirtió ya en urbanización, pero usted puede ver que con el stand y el mix se llegó a llenar. Y entonces se secó por el asolvamiento y la urbanización que se tuvo aquí en la parte superior.
porque ahí habían varios nacimientos de agua. En mi infancia, estoy hablando de 1955, 56, habían varios nacimientos de agua y hasta tanques para lavado de ropa. De ropa. Entonces ahí, y deja el primer caserío, posiblemente por donde está San Bartolomé. Ahí fundan la primera, una iglesia. Hay otra iglesia a un lado del Limbo, se funda un convento. Pero esta iglesia del Espíritu Santo que la manda a construir Pedro de Alvarado en honor a las fiestas de Pentecostés del Espíritu Santo, y por eso se llama Espíritu Santo. Funda la iglesia, cuya fachada aún todavía se mantiene, ¿verdad? Casi estilo barroco. Y lógicamente deja aquí y en Salcajá algunos colonizadores españoles, y es ahí pues donde empieza ya a desarrollarse lo que es la ciudad de Quetzaltenango, con los conceptos urbanos de villa que traía Pedro de Alvarado. Es muy interesante esta introducción, Raúl, porque quizá aquí la podamos conectar con en qué momento de esta historia llega el concepto de la escuela como la conocemos a Quetzaltenango. Sí, pues realmente hay muchas teorías, ¿verdad? Hay mucho sobre el tema de Pedro de Alvarado, sobre incluso las fechas propias, 1524 o 1529, que si fue Jorge de Alvarado, que si, o sea, hay como una laguna que realmente existe. Francis Gall lo habla Mariano López Mayorical, lo habla, o sea, Julio César de la Roca, o sea, varios investigadores sobre ese tema, ¿verdad? Pero creo que lo oportuno de ahora, y creo que ese justo momento, es empezar realmente a reconstruir con todos los datos que existen la verdadera historia, ¿va? Para poder tener una imagen completa de cómo va, de cómo es, porque durante muchos años pues se mantuvo un silencio en ese sentido. Hoy que se cumplen los 500 años, pues hemos visto vertido en redes, hemos visto vertido en opiniones de diferentes historiadores, y resulta que creo que es importante ahora tomar en cuenta el hecho de buscar realmente las nuevas investigaciones. En la Biblioteca de Indias de España existen realmente documentos que se pueden consultar. Ciertamente hay que pagarlos, ¿va? Pero existen ya varios documentos que se podrían consultar. Creo que lo importante de esto es lograr encontrar ese punto donde comienza la educación, donde comienza lo que tú dices, la escuela, ¿verdad? Porque al final fue vetado en un principio la educación y era como privilegiado ciertos sectores, digamos, ¿verdad? Que se necesitaban. Creo que eso lo rompe al final, creo, justo Rufino Barrios, cuando decreta que tiene que ser la educación laica, gratuita y obligatoria, cuando pues parte de los monasterios y de los jesuitas y de los dominicos son sacados del país, va a querer manejar mucho de la educación. Pero yo creo que a partir de eso, pues Quetzaltenango ha tenido, desde la Universidad de Occidente, que la teníamos cabalmente en la calle de San Sebastián, ¿verdad? Que estaba la universidad, una de las primeras universidades que existieron, entonces antes casi paralela a la tricentenaria Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces tal vez en ese marco podríamos platicar y extendernos un poco para poder platicar cómo es que Quetzaltenango al final resultó siendo la meca de la educación en Guatemala y en el sur de México. Sí, es cierto. Quetzaltenango ha tenido cierto abolengo, cierto prestigio por la calidad de sus servicios en salud y en educación. Y lo que respecta a educación, pues sí, definitivamente la educación en sus orígenes era elitista, únicamente para los criollos o los que trabajaban alrededor de los criollos. Hasta que incluso tenemos el gobierno de Estrada Cabrera y el gobierno anterior. Reina Barrios, que hasta prohibieron la educación, ¿verdad? Cerraron establecimientos educativos.
No podemos decir que Xela pues, siempre tuvo ese abolengo, ¿verdad? Hasta que se consolida con la Revolución Liberal de 1871 con Justo Rufino Barrios, que funda los primeros 2 institutos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? El INBO y el INSO, ¿verdad? Los funda precisamente podría decir, confiscar los conventos, ¿verdad? Porque expulsa a los jesuitas y en esos conventos funda institutos. Dos instituciones educativas como esas, porque creo que no hay nada parecido 150 años después, aquí en Xela, desde el ámbito público, algo que tenga la incidencia, el prestigio y el lustre que tiene estas 2 instancias, el INBO y el INSO. Sí, porque de la historia del INBO y del INSO realmente se graduaron grandes personajes dentro de ellos, se graduaron muchas que hicieron historia insertas dentro de la educación, la parte científica, la parte política, o sea, muchos personajes fueron ¿cómo se llama?, egresados del INBO y las mujeres egresadas del INSO. Después, posteriormente, empieza un tipo de escuelas de oficios que se llaman, como el Artes. El Artes, ¿verdad? Tanto de varones como de, ¿cómo se llama?, de mujeres. El IFEBO y el INEGAP, que fueron posteriores a ellos, pero eran escuelas donde enseñaban oficios de carpintería, de ebanistería, costura, de cocina en las mujeres, bordado, todo. Entonces se tenían, básicamente eran como unos tecnológicos que existieron al principio. Pues. Quetzaltenango se fue posicionando como un centro educativo debido a la pujanza económica, debido a la calidad de su comercio, a la cantidad de personas que estaban viviendo. Eso obligó pues, a las personas a educar y a crear centros educativos. Un ejemplo del desarrollo económico que traía Quetzaltenango es el Palacio Municipal, el Teatro Municipal, la Casa de la Cultura, ¿verdad? Que más o menos fueron construidos por ahí por finales del año 1800, ya a principios de 1900. 1902 fue construido el Teatro Municipal por el arquitecto Agatón Bock. Entonces, toda esa pujanza económica, las élites que vivían aquí en Quetzaltenango, hasta consulados había, todo eso fue presionando para que se fuera desarrollando la parte educativa. Pero licenciado Molina, lo que decía Raúl antes, pero ahí en el comienzo del siglo XX, si bien es cierto, esta oferta educativa se consolidaba, se mejoraba, etcétera, pero no era abierta al público, es decir, el problema ese del analfabetismo era una cuestión bastante compleja aquí en el municipio. Sí, y lo dice Aycinena en sus escritos cuando habla derrotan el estado de los Altos, habla de que muchos combatientes eran iletrados, pues analfabetas, no sabían leer y escribir. Y posteriormente, como le venía diciendo, gracias a esa pujanza, se necesitaban ya de las élites criollas que teníamos aquí en Quetzaltenango y que fueron los artífices de las obras de infraestructura que tenemos. Había mucho italiano y por eso es que tiene cierta inclinación al neoclásico la infraestructura de Quetzaltenango. Todos ellos necesitaban pues de gente que pudiera trabajar con ellos, ¿verdad? Y eso fue presionando para empezar a crear las primeras escuelas para adultos, antes de fundar el INBO y el INSO, ¿verdad? Y más que todo el papel de la iglesia de empezar a leer, enseñar a leer con el catecismo. Esos fueron los orígenes, enseñando a leer a algunos, porque sí necesitaban comunicarse con ellos y delegarles ciertas funciones. Esos fueron los orígenes de la educación en Quetzaltenango. Pero sí, es cierto, era solo para las personas que podían pagar. Ahí surge, por ejemplo, cuando la alcaldía indígena desaparece, ¿verdad? Porque Reina Barrios la inicia a todas las alcaldías en el país.
Entonces, en compensación se crea la Escuela del Adelanto, ¿verdad? Para compensar realmente ese vacío que habían dejado de poder, porque la alcaldía indígena pues manejaba cierto poder, inclusive el juez de paz tenía que ser indígena, ahí pierden ese espacio. Entonces, en compensación crean la Escuela del Adelanto, que fue para formar, ¿cómo se llama? Tanto en enseñarles a leer y escribir como para formar oficios propios, ¿verdad? Entonces vuelven a recuperar y vuelve a extenderse el beneficio de ir combatiendo la ignorancia en esos sectores, ¿verdad? Sí, y como el desarrollo de la economía, las gestas patrióticas necesitaban ya de gente mejor formada, se vieron en la obligación entonces de empezar a fundar las primeras escuelas de primaria aquí en Quetzaltenango. Lo importante es de que a partir de 1871 Quetzaltenango se posiciona ya como un centro educativo con estos institutos y posteriormente empiezan a desarrollarse más escuelas con los gobiernos posteriores, ¿verdad? Especialmente con los gobiernos revolucionarios. Se empieza a crear las facultades, ¿verdad? Especialmente la de Derecho. El centro universitario no existía en mi juventud, ¿verdad? Era un terreno baldío con una casita que todavía existe allí, con una construcción para trabajo social, pero sí empieza a partir de la época de la Revolución a desarrollarse lo que es la educación. Hay que hacer notar, y es de mucha reflexión para todos los quetzaltecos y especialmente para los docentes, que Quetzaltenango en sus últimos años del siglo pasado era uno de los centros educativos más fuertes del suroccidente. Y venían muchos estudiantes de todos los departamentos a radicar en Quetzaltenango. Habían muchos pensionados porque venía mucha gente porque reconocía la calidad de los servicios educativos. Sin embargo, hay que reconocer que Quetzaltenango se ha ido perdiendo esa hegemonía últimamente con las evaluaciones que se hacen en las pruebas del Ministerio de Educación. Quetzaltenango está como en el 4º lugar, ya no está en el 1º. Entonces es oportuno aprovechar estos canales para invitar a los docentes a rescatar esa fisonomía que ha tenido Quetzaltenango en atraer inversión, en atraer personas por la calidad de sus servicios educativos. Hay que reconocer que aquí Xela pues, tiene hasta 10 universidades. Pero necesitamos una reestructuración, necesitamos una reforma no solo educativa, que se quedó a medias, sino una reforma de la educación superior, porque si se está desperdiciando el recurso humano, no se está contribuyendo al desarrollo. Las universidades deben asumir su responsabilidad social y dar seguimiento que hacen sus egresados y ver de qué manera están contribuyendo al desarrollo y que no se siga reproduciendo más de lo mismo. Entonces sí es necesario que ahorita Quetzaltenango se siente a reflexionar, ¿verdad? Y retome ese rumbo que traía de tener prestigio en la calidad de sus servicios educativos. Tenemos que hacer aquí el primer corte en el programa. Si les parece, al volver, creo que ha tocado un punto medular, licenciado Molina. A la vuelta podemos hablar de lo que es la educación superior en Quetzaltenango, porque aquí se fundó el primer centro regional de la Universidad Nacional y pues ahora parece que esa ventaja competitiva está siendo perdida. Si les parece, abordamos eso al volver de la pausa. Usted está en Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, el espacio creado por Estéreo 100 para reflexionar acerca de diversos tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de la fundación de Quetzaltenango. Ya volvemos. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones
de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Esta noche conversamos acerca de la historia educativa de Quetzaltenango, un tópico que está en el marco de la celebración o la conmemoración de los 500 años de haberse fundado la ciudad de Quetzaltenango. Antes de irnos a la pausa, decíamos, Raúl, que sería interesante abordar o profundizar aún más esto que significa para el desarrollo de un municipio como el de Quetzaltenango, el hecho de que se haya tenido el primer centro regional de la Universidad Nacional y que luego aquí el 80 o 90% de las universidades privadas hayan visto en Quetzaltenango como el primer lugar a donde abrieron subsedes, y por eso decía con buen criterio el licenciado Molina que teníamos una dinámica bastante interesante de pensionados. Es decir, recuerdo el grupo gestor hizo a principios de este siglo un muy interesante estudio relacionado con el clúster de la educación y se veía cómo alrededor de la educación la economía se movía. ¿Por qué es que estamos o hemos dejado ir esta ventaja competitiva y hoy pues un cuarto lugar ya no es del todo una supremacía del municipio en el tema educativo? Claro, yo pensaría que, bueno, de hecho, pues Quetzaltenango es su movimiento económico, uno de los ejes principales es la educación, porque alrededor de ella, como tú dices, se manejan servicios, se manejan viviendas, o sea, nuevos condominios que van creciendo. La gente originalmente solo viene a estudiar, se va quedando y al final pues compra una vivienda y se casan y forman una familia. Distracción, conveniencias, tiendas de conveniencia, combustible, o sea, todo eso se maneja alrededor de lo que son los estudiantes. Y es un fenómeno, por ejemplo, interesante, es que otros departamentos nuestros cercanos, como Huehuetenango, San Marcos, Quiché y otros lados, tienen las mismas carreras de algunas universidades, pero muchos de los estudiantes no estudian dentro de su municipio o departamento, sino vienen a Quetzaltenango por el pensamiento que la educación aquí es de otro nivel, ¿verdad? Y en cierta forma tienen razón. Lo que me llamó la atención de lo que acotaba el licenciado Molina, que es importantísimo, es el rol de las universidades con respecto al desarrollo y al crecimiento de un país. Porque simplemente no podemos crear una carrera por el tema mercantilista, ¿verdad? O sea, esto nos da dinero, hagamos una carrera de cine, porque eso está de moda y aunque nadie se gradúen todos de cine, pero nadie tiene un trabajo, ¿verdad? Entonces, me recuerdo de una que pasó en Alemania, un excedente de ingenieros eléctricos, casi 2,000 que se graduaron y no tenían trabajo, y el gobierno tuvo que absorberlos hasta que lograron insertar y detuvieron la carrera de esa eléctrica hasta volver a tener otra vez una normalidad, porque muchos graduandos los vemos se salen de la universidad y terminan vendiendo, ¿cómo se llama?, en un restaurante, trabajando, sirviendo en un restaurante cuando son profesionales. Entonces, yo creo que el rol de las propias universidades es un eje importante para el desarrollo de un país, no solo la parte mercantilista de que se gana muy buen dinero en las universidades, sino que debe tener realmente el crecimiento y todo, que era lo que decía el licenciado Molina. Entonces, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, lo que tú decías, es uno de los primeros centros que es un orgullo para nosotros los quetzaltecos. Eso, y hoy que se ha ido perdiendo realmente la autonomía propia de la universidad, hay una injerencia nacional que nos ha costado mucho pelearla y que se ha perdido, ¿verdad? Sí, efectivamente. Por eso decía que todos los quetzaltecos, los líderes, también el sector industria, comercio, tendríamos que unirnos para trazar una hoja de ruta. ¿Qué se puede hacer para mejorar los servicios educativos? Porque todavía estamos empantanados
en una escuela teorética, memorística, repetitiva, dogmática, tradicional, y necesitamos diseñar alguna estrategia, incluso nuevas carreras, para que las personas sean creativas, piensen como empresarios, no como empleados, y salgan a impulsar el desarrollo económico de Quetzaltenango y se rescate ese prestigio que se ha venido heredando el siglo pasado, que es la calidad de los servicios educativos. Yo pienso que un punto muy importante es luchar por la descentralización real y efectiva. Pero para eso hay que desarrollar las capacidades locales, las capacidades de los profesionales aquí en el municipio, a fin de poder gestionar esa descentralización y exigir que se traslade el poder de decisión aquí en Quetzaltenango. Y eso va más allá de simplemente reestructurar las universidades, hay que reestructurar el Estado, ¿verdad? Porque este Estado elitista, conservador, que se tiene y todavía bastante, no se me viene la palabra, es un Estado megalómano, digamos, que lo quiere hacer todo, quiere estar en todo. Sí, y que se impuso, ¿verdad? Un Estado que se impuso en la época de la colonia, sí, y todavía lo tenemos, todavía claro. lo tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces ese Estado hay que reestructurarlo, hay que modificarlo para poder nosotros en verdad tener la verdadera descentralización en la universidad y en la nacional, autónoma, y en las universidades privadas, que todavía se depende mucho de lo que dice el centro, ¿verdad? Muchos todavía están dictando las directrices desde la capital, cuando aquí pues nosotros tenemos que ser protagonistas de la gestión educativa. Increíblemente, por ejemplo, Rocael Cardona hace una propuesta, y creo que ya está autorizada, eso ya está vigente. Las municipalidades propias, demostrando su capacidad administrativa y financiera, pueden en un momento dado tomar la batuta, por ejemplo, en salud, en educación, ¿verdad? Entonces, la propia municipalidad podría no depender del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Educación cuando ellos lo pudieran. Entonces, sí, pero fíjate, Raúl, que lo que dice el licenciado Molina, el problema que cuando se crea la ley de descentralización de la mano de Rocael Cardona, el inconveniente es que a la ley le dejan un reglamento, como dicen los juristas, sin dientes. El inconveniente es que el Estado, sí, la municipalidad puede pedir todo eso, pero lo que no puede pedir son los recursos. Entonces está coja la mesa. Porque si vamos a pedir la competencia, la atribución de ser yo municipalidad la que preste el servicio educativo, la que opere las escuelas, los institutos públicos en mi municipio, eso es magnífico. Lo que dice el licenciado Molina es la descentralización funcionando a pleno, pero con recursos. Es decir, es tan simple como sumar cuántos están consumiendo a este día esos institutos y esas escuelas y dárselo a la municipalidad para que sea quien lo administre. Claro. No pasa así. Sí, y descentralización también de los fondos públicos, ¿verdad? Porque ¿cuánto aporta Quetzaltenango al erario nacional? ¿Verdad? ¿Y cuánto nos trasladan? ¿Verdad? Todavía se sigue manteniendo las contradicciones entre la periferia y la capital, y todos los recursos para la capital. Se llega al colmo de pensar en un metro. Sí, y en un bono para estudiantes de la capital, discriminando a los estudiantes de los departamentos. Por eso también tiene que pensarse, por eso digo reestructurar el Estado, ¿verdad? Porque hasta el manejo de los impuestos también tiene que analizarse, porque lo que aporta Quetzaltenango y lo que le da a Quetzaltenango es mínimo. Mínimo. Licenciado Molina, y en la experiencia, en el conocimiento suyo, ¿qué es lo que hacía la diferencia de la educación que se recibía aquí en Quetzaltenango? Como decía Raúl, aun y cuando se empezaron a aperturar centros regionales en otros lugares, en San Marcos, en Mazatenango, de todos modos, muchos de los estudiantes hacían el viaje hacia acá.
¿Qué diferenciaba lo que se estaba impartiendo como educación aquí a lo que se hacía allá? ¿Era el método? ¿Qué cosa era? Sí, como Quetzaltenango fue uno de los primeros en tener institutos de diversificado, ¿verdad? De secundaria se le llamaba en ese tiempo. Y eso fue generando la atracción, fue produciendo algunos profesionales que salieron a impulsar el desarrollo de Quetzaltenango, aparte de que Quetzaltenango venía desarrollándose económicamente por su industria. Yo recuerdo muy bien a mediados del siglo pasado que aquí había industria, pero bastante industria, ¿verdad? En la producción de telas, de licores, de cerveza, de pieles, de tabaco, ¿verdad? De vinos, todavía me acuerdo de Albolán. Albolán, sí. ¿Verdad? De vinos. Había bastante industria y eso también empujaba y dinamizaba. Al dinamizar la economía, también facilitaba las condiciones para ir desarrollando escuelas y colegios. Pero le dábamos a la industria, ya en el ámbito profesional, le dábamos a la industria los jóvenes que necesitaba y que demandaba la industria, hablando educativamente. Sí, el diseño, el currículum en ese tiempo respondía a las necesidades de la población, ¿verdad? Cosa que no está sucediendo ahorita, ¿verdad? Sí, claro. Que se habla de un nuevo currículum, pero se continúa entre los moldes rígidos establecidos, ¿verdad? Tenemos al grupo de estudiantes desvinculados de la realidad, desvinculados de la industria, desvinculados del comercio, y entonces eso no está permitiendo que educación en realidad esté cumpliendo con su papel de producir los elementos necesarios para el desarrollo de Quetzaltenango. Yo creo que también un factor importante que hacía que hace todavía que muchos estudiantes vengan a Quetzaltenango es por el nivel de los docentes, ¿verdad? O sea, la preparación que tienen para poder, enseñar, ¿verdad? Porque pues yo estudié en colegios privados, sí, pero la diferencia de haber estudiado en un colegio privado y en un colegio público con catedráticos como de talla como Víctor Ronquillo, como Pablo Garzona Nápoles, como los hermanos Moyer, Granados y todos esos personajes que eran grandes maestros, pues. Entonces ese nivel de educación que yo recibí con ellos no lo encontraba yo en otro lado. Entonces, y la preparación y la dedicación de esos maestros a sus alumnos, yo creo que era parte de lo que es venir a estudiar a Quetzaltenango, la exigencia, la docencia y la forma de enseñar. Creo que es uno de los atractivos de poder venir a Quetzaltenango, porque podrán tener el mismo currículum, podrán tener las mismas bases, pero la manera docente de enseñar es lo que cambia, creo yo, el nivel de preparación y el nivel de compromiso que tienen los docentes hacia sus alumnos. ¿Pero crees que eso se mantiene ahora? Yo pensaría que en algunos lados sí. Yo lo he visto, he tenido la oportunidad de convivir en algunas universidades por algunas razones y veo yo el compromiso de ellos. Pues no solo es de sacar realmente el trabajo, de firmar para que les paguen su cheque el fin de semana o fin de mes, sino realmente tienen el compromiso de crear realmente alumnos que permitan sacar el país adelante. Sí, definitivamente hay que reconocer que hay docentes que han asumido su papel, ¿verdad?, de misión histórica y asumen el trabajo docente como misión, como un apostolado. Sin embargo, hay que reflexionar también, aparte de que Quetzaltenango sigue teniendo prestigio y sigue ocupando los primeros lugares, también hay que reflexionar de que hay un sector que no se considera como un apóstol de la educación, sino se considera como un trabajador de la educación, y este trabajador cumple con su horario, se aferra a su organización para su defensa, y ese sector es el que tenemos que cambiar, ¿verdad? Porque no se está entregando, ¿verdad? Él llega puntualmente y se va puntualmente y no mira más, ¿verdad? Como el canario que piensa que el techo de su jaula es el universo. Nosotros queremos que, como lo dice el licenciado,
que se retome el sentido de misión, que el maestro no solo es un trabajador, también es un apóstol, es un misionero que debe velar porque sus estudiantes triunfen en la sociedad. Le falta mística al trabajo de la docencia hoy día. Y afortunadamente se tienen los recursos porque Quetzaltenango sigue siendo atractivo. Claro. Quetzaltenango es un centro, está en el centro de varios departamentos y ha desarrollado, gracias a los docentes también, gracias a los docentes, ha desarrollado muchos servicios educativos que son susceptibles de mejora, pero que sí son atracción para todo el occidente y suroccidente del país. Hay personas, estudiantes que teniendo la carrera en su departamento, prefieren venir aquí, ¿verdad? Prefieren estudiar aquí. Si se le pregunta, ¿y usted si allá hay la carrera que usted está estudiando? No, aquí está mejor. Porque Quetzaltenango también, como se ha ido desarrollando en tecnología, hay más información, hay más fuentes de trabajo, hay más comunicación, hay más recursos, y eso hace también que las universidades vayan mejorando su desempeño y que vayan siendo más atractivas a la población del suroccidente. Yo creo que también un factor que ayuda es que tal vez en sus departamentos o municipios sí están las universidades, pero la posibilidad de trabajar de lo que están estudiando no las tienen. En cambio, estando ya aquí, ellos se pueden ambientar, van haciendo contactos, van haciendo sus CPS o van haciendo sus propios TANES de su carrera. Entonces, a un momento dado ya se gradúan y ellos ya tienen un contacto, ya saben, ya empiezan a ejercer para lo que han estudiado, mientras que allá todavía no se ha desarrollado de la manera que se ha desarrollado Quetzaltenango, entonces se van perdiendo esos contactos, ¿verdad? Me llama, por ejemplo, la atención a mí en Estados Unidos, esas hermandades que existen, esas fraternidades que generan inclusive trabajo para los propios graduandos de las universidades, ¿verdad? Yo creo que debería ser también un factor de hacer conveniencias entre municipalidad o entre empresas y todo para ir a empezar a generar pues espacios y oportunidades de laborar a los que se están graduando en algunas carreras, ¿verdad? Pero creo que eso, el primer paso para empezarlo a corregir es que la academia responda a las necesidades de la industria o del motor económico que tenga el municipio. Hay países donde las universidades le resuelven el problema a la industria. Ellos hacen las investigaciones y dan las recomendaciones. Yo he sabido de estudiantes que los mejores estudiantes les imponen la tesis. Bueno, la impresora de chips para computadora necesita que roboticemos, o necesita cambiar esto, necesita algunas modificaciones. Le dan al estudiante que tiene que hacer la investigación y proponer soluciones. Pero está vinculada a la educación con la industria y el comercio. Y aquí por eso decía que tendríamos que reunirnos todos para que la industria también se abra. Y la universidad va a tener que desarrollar más sus capacidades, especialmente en investigación, porque no se hace investigación. Si no se hace investigación, que tiene que hacerse desde la primaria, el problema se tiene ya el estudiante a nivel superior, pues se le pone a hacer una tesis y es un calvario. Cuando es un trabajo sencillo, que desde pequeñitos se pueden empezar a trabajar con conjeturas, pero entonces habría que invertir el proceso educativo, ¿verdad? Habría que dejar, como lo dije al principio, la educación dogmática para empezar a hacer una educación en realidad científica, crítica. Y hacer educación científica implica facilitar los medios para que el estudiante empiece a hacer sus propios descubrimientos y a redescubrir las verdades. Aquí se le imponen las verdades, hay que cambiar en el hecho de que el estudiante busque los fundamentos y redescubra por sí mismo las verdades. Redescubriendo con ese procedimiento no se pierde la creatividad, pero con las imposiciones, sí. Es el caso de una maestra aquí en Quetzaltenango que viene la niña y pinta el elefante rosado y luego, ¿por qué lo pintaste rosado si no es rosado, es gris? Bueno, dice la niña. Y después cuando ella le pone otro trabajo, ¿de qué color pinto la flor ceño? ¿Qué hizo?
recortarle el espíritu de creatividad, ¿verdad? Entonces sí se tiene que ir cambiando a manera de responder a las necesidades de la industria, del comercio y de la agricultura en Quetzaltenango. Muy bien, tenemos que hacer aquí el siguiente corte en el programa. Usted está en Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, el espacio creado por Estéreo 100 para hablar acerca de los diferentes tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de fundación de Quetzaltenango. Ya volvemos. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, es el programa, el espacio creado por Estéreo 100 para que usted conozca los diferentes tópicos que rodean a la conmemoración de los 500 años de fundación de Quetzaltenango. Antes de irnos a la pausa, pues hacíamos con don Benildo una reflexión respecto a lo que es la respuesta del sistema educativo a el sistema económico imperante, y por eso es que probablemente Quetzaltenango se haya posicionado y haya tenido esa etiqueta educativa, Raúl. Pero también hablábamos en el ínterin que Quetzaltenango desde el ámbito, desde los espacios educativos, ha construido trincheras que han sido importantes en momentos claves de la historia política del país. Sí, efectivamente, platicábamos en 1897, ¿verdad? Reina Barrios quiere prolongarse su periodo, ¿verdad? Él se dio cuenta que se había gastado todo el dinero del Estado poniendo la Bella Francia en toda la Avenida La Reforma y todo, y él dice, bueno, y ahora no he hecho nada, me quiero reelegir, ¿verdad? Entonces voy a disolver el Congreso, y para ello voy a, ¿cómo se llama? San Marcos es el primero que se opone, y luego al oponerse Quetzaltenango, increíblemente los estudiantes del Limbo, que eran jóvenes entre 13 y 17 años, salen a defender realmente esa parte. El Limbo. Entonces ellos formaron parte de ese rechazo que se le hace a Reina Barrios, fue el Limbo. Y el Limbo, pues, cabalmente platicaba el licenciado Molina, pues, hasta tuvieron que militarizarlos para poder frenar todos esos pensamientos liberales que se tenían en ese momento. Pues entonces hubo un momento en que los militarizaron, ¿verdad? Entonces, básicamente con uniforme, con órdenes, sargentos, cabos y toda la jerarquía militar fue impuesta dentro del estudiantado del Limbo. Sí, todavía en 1967, 66 estaba militarizado el Limbo. Es que la formación que se tenía, los docentes daban una formación política realista. Y los muchachos participaban de la política, más que todo eran con pensamiento liberal, progresista, que salían a las calles a protestar. Si leemos la historia de Reina Barrios, allí se hace mención de que a un lado del pasaje Enríquez, en ese recodo que está, ahí está un hotel, ahí estudiantes del Limbo estaban defendiendo a Quetzaltenango de la invasión de que fue objeto en 1897, y un comerciante de apellido, no sé si Fisher, no recuerdo muy bien, salió con una botella de whisky y con cierto vocabulario no muy académico, les dijo que le pegaran, que dispararan al ejército que estaba en la Pedrera. Que por ahí entraron, recordemos que antes era el ingreso que se venía de la capital, y entonces ahí estaban los camiones de Reina Barrios. A los minutos los estudiantes estaban muertos. Yo propongo a la municipalidad de que se analice la historia y se coloquen plaquetas, como lo han estado haciendo, ¿verdad? Plaquetas para hacer una remembranza histórica de ciertos de esos chicos, digamos, estudiantes. De ciertos hechos históricos, ¿verdad?
plaquetas que sí pueden invitar más a conocer Quetzaltenango y que pueden incentivar el turismo, como las plaquetas que pusieron en la casa donde vivió Jacobo Armes. Hemos visto que ahora hay personas que hasta una rosita le van a dejar a esa casa, ¿verdad? Y hasta una veladora. He visto que hay una veladora y una rosita de vez en cuando en ciertos aniversarios, ¿verdad? De hacer un recorrido entonces turístico, porque hubo batallas a un lado de la Encarnación Rosal, a un lado de la Pensión Bonifaz, atrás de la Pensión Bonifaz. Narra que esa invasión fue realmente sangrienta, ¿verdad? Y los estudiantes estaban poniendo la cara ahí. Y los estudiantes ponían la cara. Yo me recuerdo muy bien en mi infancia que Limbo estuvo militarizado por protestar contra Miguel Ydígoras Fuentes. Eso ya en el 63, 62, sí, por ahí. Sí, exactamente. ¿Verdad? El régimen también de Peralta Zurria también los militarizaron. Es porque eran muchachos beligerantes, ¿verdad? No como muchos que ahora son de azúcar o de papel, ¿verdad? Que no quieren... De cristal. Una generación de cristal. Se deshacen, digamos. Sí. Pero, eso para terminar, quiero hacer notar también el papel que se tuvo en el siglo pasado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Ajá. Porque también ellos tuvieron una actitud crítica y propositiva, y que incentivaba sí. la participación del pueblo. Eso iba a preguntarle precisamente, licenciado Molina, porque las batallas libradas por los estudiantes del CUNOC, para empezar, esa crítica que se hacía desde el movimiento de la huelga de Dolores, sí, era una crítica. Los boletines, recuerdo que estaban escritos con una prosa pero muy rica, y que, si bien es cierto, utilizaban ahí algunas palabras altisonantes, pero eran puestas en el lugar y en el momento oportuno. Pero en realidad ellos eran la expresión de lo que no se podía decir. Por eso el uso de las capuchas. Y el deseo del pueblo de conseguir un boletín, de conseguir ese periódico, porque era una crítica muy objetiva, valiéndose de la sátira, pero recordemos que la sátira es un recurso literario también. Claro. Y hasta Miguel Ángel Asturias lo usa en su obra El Señor Presidente, ¿verdad? Una que otra palabrota, pero muy bien puesta en su momento apropiado, en el lugar apropiado. Y entonces, yo me acuerdo que exhibían, y es una invitación para mejorar la huelga, ya que salió ahorita en el tema, exhibían en la antigua Facultad de Derecho, que estaba a un lado del Teatro Municipal, no sé, Segunda Calle creo que es, ¿verdad? Creo que sí, la Segunda Calle. Ahí estaba la Facultad de Derecho. Las personas 8 o 10 días antes empezaban a visitar la facultad porque se estaban exhibiendo las pancartas y las críticas. Era la única voz de protesta que tenía el pueblo. Y entraban como que fuera un paseo. Familias enteras iban a leer, y los obreros, campesinos o maestros iban a leer, padres de familia. Yo me acuerdo bien que de niño me llevaron a ver esto y se admiraba al estudiante universitario por los planteamientos que hacían, y ahí estaban exhibiendo ya las pancartas, los rótulos y los materiales que iban a sacar para la huelga, y se esperaba ese desfile o esa noche de la huelga de Dolores se esperaba con entusiasmo. Yo me acuerdo muy bien que conseguíme un boletín. No, yo no lo tengo, y va de buscar los vecinos buscando boletines que emitía la Facultad de Derecho de ese entonces. El no nos tiente. Eso iba precisamente en mi cabeza bajo eso, el no nos tiente, ¿te acuerdas, Raúl? Sí. El tiéntanos y verás era el de Shela, y el no nos tientes era el de Guate, ¿verdad? Ah, no, ¿cómo se llamaba el de Shela? Tiéntanos y verás. Ah, bueno, yo pensaba que era el no nos tientes, era el de Shela. No, es el de Guate. Bueno. Sí, bueno, esos periódicos, como dice usted, licenciado Molina, la gente se peleaba por tenerlos, eran como de colección, ¿verdad? Sí, por sus contenidos y porque era la única voz de protesta. Y pues, se había heredado muy bien la filosofía, la responsabilidad de sus orígenes. Recordemos que en los orígenes, ¿quiénes participaban? Miguel Ángel Asturias. Claro, el sordo Bardoya, por ejemplo. Sí, bueno, se heredó eso, y se trataba de mantener esos niveles literarios en lo que se producía. Es bueno invitar también a los estudiantes de ahora, ¿verdad? Que
Pero licenciado Molina, y en el análisis suyo, ¿qué fue lo que hizo que cambiara la actitud? ¿Por qué tanta pasividad? ¿Por qué tanta susceptibilidad, como usted ha dicho anteriormente? Sí, yo pienso que la guerra psicológica en los 35 años de genocidio, de conflicto armado, yo no le llamo conflicto porque conflicto significa que dos partes estén armadas y no puedo llamarle guerra. Hay un ejército bien pertrechado de un lado y del otro lado campesinos harapientos y descalzos. No me gusta el término conflicto, aunque se puede discutir, ¿verdad? Pero en esos 35 años hubo una guerra psicológica, un terrorismo de Estado, y eso ha influenciado para que se apaguen todas las luces de los pensamientos que puedan existir. Hay que retomarlo, pues, porque ahora la comunidad internacional ha cambiado un poco, ¿verdad? Y creo que hay que retomar ese papel beligerante que ha tenido Quetzaltenango. Recordemos que Quetzaltenango ha dado los símbolos patrios, ¿verdad? Ha dado al héroe Quetzaltenango, al héroe que tenemos. La revolución liberal inició en San Marcos y tomó fuerza en Quetzaltenango. Quetzaltenango se opuso a la dictadura de Reina, José María Reina Barrios, ¿verdad? Aportó a uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de Guatemala, ¿verdad? Ese fue su aporte, ¿verdad? Aportó a uno de los mejores presidentes, ¿verdad? ¿Te refieres a Jacobo Arbenz? Y creo que eso pues, produjo una mentalidad en la primera mitad del siglo pasado, y que es bueno que nos sirva de estímulo, no para hacer lo mismo, sino para evitar las imposiciones que se están haciendo ahora, ¿verdad? Para evitar los malos manejos que se tienen del presupuesto, para tener todos un propósito, una meta. Hay que exaltar la fisonomía de Quetzaltenango y la actitud del quetzalteco. El quetzaltenango prefiere poner un colegio, aunque sea con 5 alumnos, que una cantina, ¿verdad? El Quetzaltenango tiene prestigio porque no miramos como en otros departamentos, ¿verdad? Hay cantinas por todos lados, cierta cultura, cierta cortesía al manejar. Entonces sí tendríamos que seguir con los clústeres, ¿verdad? Hay que invitar al ingeniero Gutiérrez para que retome esos clústeres y poder definir en los sectores más progresistas de Quetzaltenango una hoja de ruta y actuar todos con base a esa hoja de ruta. Digo, universidades, comercio, industria, servicios de salud, educación, magisterio, ¿verdad? Empresarios, hoteles, todos reunirnos para mejorar esa... Un gran diálogo por la educación en Quetzaltenango, digamos. Un gran diálogo por la educación, ¿verdad? Y por la fisonomía de Quetzaltenango. Hay una actitud que tenemos que tener los quetzaltecos que tiene que ser superior y diferente a las de otras comunidades. Quizá eso empata muy bien con ese concepto y esa idea tuya del 501. Sí, yo creo que esto se está logrando a través de los programas que hemos ido platicando. Hemos entrado a la historia, hemos aprendido mucho de la historia en cada uno de los tópicos que hemos tocado. Hemos hecho una radiografía de lo que estamos viviendo actualmente y una proyección realmente a lo que deberíamos tener. O sea, no quedarnos anclados en la historia, no quedarnos conformes con lo que estamos viviendo, sino que en base a eso, al pasado, al presente, proyectar un futuro. Algo que decías tú, que por qué hoy pues ya no son esos estudiantes como que salían a las calles, que se manifestaban y todo. Yo creo que las redes ha hecho esa función aparentemente, que se ha convertido como la olla de presión, esa válvula que tiene para presionar, a través de, porque ahora todo el mundo escribe, todo el mundo aparentemente denuncia, pero a través de un móvil. O sea, eso es su manera de, ¿cómo se llama?, de sacar su malestar que existe, ¿verdad? Yo creo que ya manifestaciones propias donde se sienta esa última vez que tuvimos, que lo recordábamos en un programa,
que la cola estaba saliendo de la Universidad de San Carlos y ya estaba bajándole el grueso hacia la rotonda del, ¿cómo se llama?, de la Marimba, protestando contra un sistema de gobierno que no nos parecía. Eso no se ha podido replicar. ¿Por qué? Porque también ha habido un conformismo sobre ello, y metido sobre esta válvula que lo vamos haciendo, pensamos que es la manera de denunciar, ¿verdad? Antes que se me olvide, sí existe una placa que reconoce a estos héroes jóvenes, que aparentemente está dentro de este mal llamado arco del sexto estado, que realmente es el arco de la revolución, es el amor a la patria los hizo héroes y el odio a los tiranos los hizo mártires. Y a la par, dentro de las casetas, hay un monumento al soldado desconocido que reconoce no podíamos poner el nombre de todos los jóvenes, entonces hay una osamenta enterrada ahí en un monumento que quedó atrapada dentro de unas casetas. Y eso lamentablemente se perdió, el ornato de la municipalidad no lo ha visualizado, y sí es cabalmente un reconocimiento a esos jóvenes de la Revolución de 1897. Sí. Sí, yo creo que para ir terminando, urge que todos los sectores de Quetzaltenango pues, nos reunamos para trazar una hoja de ruta con metas a mediano, corto y largo plazo, y trabajar todos en función de eso. Para eso hay que descentralizar educación, no esperar que los cambios en el currículum vengan de Guatemala o los autoricen en Guatemala. Hay que asumirlos con valentía, con coraje aquí en Quetzaltenango, porque sí hay que hacer cambios en el currículum y ponerlos en práctica, y el magisterio también tiene que recuperar su papel beligerante, ¿verdad? Yo quiero hacer un honor a la antigua Asociación Magisterial Quetzalteca, que era una asociación que velaba por el progreso de la educación, exigía, no era conformista, ¿verdad? Era una asociación que hacía planteamientos y le exigía a los gobiernos militares y a los gobiernos militares. Con todo lo que eso implicaba. Con todo lo que eso implicaba, ¿verdad? Porque rápido eran señalados de insurgentes. Antisistema, digamos. ¿Verdad? En ese tiempo. Ahora hay unas condiciones que hay que aprovechar para que el magisterio salte a la palestra, recupere la credibilidad y se reivindique socialmente, porque esperamos que se reivindique socialmente. Licenciado Benildo, ¿usted cree que se ha perdido el humanismo en la educación de Xela? Sí se ha perdido. Hay un sector, también tenemos que ver que no es todo, ¿verdad? Que hay honrosas excepciones, como lo mencionaba, ¿verdad? Que catedráticos que sí tienen mística, universidades que sí están, que sí tienen todavía sectores muy honestos, pero se ha perdido el hecho de que en la época de la guerra, pues mataron a dos directores del centro universitario. Recordemos que el centro universitario fue el primero a nivel regional, ¿verdad? Raúl Rodríguez, ¿no? Sí, y a Manolo, ¿qué apellido? Hurtado. Sí. Creo que Manolo Hurtado le encargó matar a su casa. Y entonces eso ha influenciado para que los que están y en ese tiempo la brigada militar impuso a los catedráticos en un diálogo que ellos tuvieron que tomar para decir, aquí está la universidad, pues ya no vamos a ser beligerantes, ¿verdad? Eso sucedió, parece que fue en el 79, 80, por ahí, perdonen, no sé exactamente la fecha. Pero hay que retomar ahora y utilizar los medios de comunicación, no para desahogarse simplemente mandando un mensaje y ya estuvo, sino tenemos que reunirnos, tenemos que trazar esa hoja de ruta y exigir la descentralización curricular. Licenciado Benildo Molina, le queremos agradecer en todo lo que vale el tiempo que nos ha dispensado en esta ocasión, en este programa, y le invitamos a que haga una reflexión final para nuestra audiencia. Bueno, felicitar a Quetzaltenango, un abrazo a nuestro gran rey, el pueblo de Quetzaltenango, porque va a cumplir 500 años de
fundación de la ciudad, ¿verdad? También un abrazo a las comunidades originarias de Quetzaltenango, invitarlos a seguir luchando por esta ciudad, a seguir distinguiéndola de otras ciudades, ¿verdad? Confiar en que Quetzaltenango puede salir adelante. Es una ciudad que se considera ahorita emergente y podemos todos, especialmente nuestros jóvenes, contribuir al desarrollo económico, social, político de Guatemala y de Quetzaltenango. Raúl Isás, nos tenemos que despedir ya de la audiencia. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar con el licenciado Molina y hablar de un tópico tan importante como fue la educación. Y seguimos invitándolo para los próximos programas que tendremos de aquí hasta el día 15 de mayo, que es el mero día de la celebración de eso. Muchísimas gracias, Minor, también por aportar tanto conocimiento sobre estos temas. Y pues muchísimas gracias, licenciado. Bueno, un abrazo. Muy bien, señoras y señores, llegamos así al final de Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, el espacio de comunicación creado por Estéreo 100 para hablar sobre los distintos tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de fundación de Quetzaltenango. Hasta el próximo de la serie en punto de las 8 de la noche, aquí por el espacio de televisión de Estéreo 100. Pásenla bien, hasta pronto. En el tiempo y en el espacio, Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos.